Siendo las 8:30. No, ¿qué 8? Las 9:31. ¿Qué? Vale, estoy todo tomado. 9:31 de la mañana y llegó Nicolás Delgado para hacer su informe semanal. ¿Qué haces, Nico? Buen jueves, Fole, buen jueves, López. Buen día. ¿Cómo los trata? Muy bien. Sí. Me gusta verte de remera a esta hora. Es un indicador de que el tiempo es primaveral. Sí, está nuboso, bastante nublado afuera, pero bueno. Está lindo. Sí, está lindo. Y pasó la pandemia, pasó el referéndum, el último ciclista está por largar. Este año también Uruguay clasificó al Mundial. Sí, pero todo indica entonces que el año está por comenzar. Por terminar, dijiste. No, está por largar, dije. El último ciclista, porque mañana larga a las 8:30 desde la Intendencia de Montevideo. El último ciclista está por largar. Pero con todo lo que pasó este año y con todo lo que hicimos, yo a nivel personal, después de Semana Santa este año arranca la bajada ya. No, Mariano. Sí, papá. Arranca el año después No, de para mí Semana arranca mi de bajada semana de personal turismo. seguro. Bueno, pero... Empieza mi bajada, yo me voy a ir de licencia el 12 de mayo, imagínate. Ahí arranca mi licencia, me voy de viaje. Después vuelvo, tiraba un poquito y ya arranca el segundo semestre. Y es el segundo semestre del Mundial, Nicolás. Ya está. Diciembre, noviembre. Pero es el segundo semestre ya de la Copa del Mundo y ya se acaba todo. Lo más, para mí, el 70% de las cosas más importantes del año, después de Semana Santa, en este 2022, ya las hicimos. Queda un 30% nada más. ¿Fole? No, para mí es cada día, es solo por hoy. Lo más importante es hoy. Me interesa. Ni ayer ni esa mañana. mirada. Mañana ya pasó y ayer no vino. No, el ayer ya pasó. Es al revés. Ayer pasó y mañana no vino. Ahí va. Mañana puede pasar, lo más importante de mi vida puede pasar mañana o esta tarde. Y ayer fue, no lo puedo cambiar. Bueno, interesante el tema, ¿eh? El asunto Es mantener la capacidad de sorpresa. es A mi que modo de ver. a veces ¿Usted hay está que... drogado o...? No, ¿cómo está drogado? bien. Por No, favor. Está bien, siga. Lo que le quería decir es que a veces está bueno, además de mantener la capacidad de sorprenderse, está bueno pasar raya y decir, bueno, en temas de políticas y de drogas, por ejemplo, que recién la traía a colación, ¿qué se está hablando? Pasemos raya y veamos, porque para los legisladores, por ejemplo, el año legislativo comienza o está comenzando recién. Hasta ahora el referéndum se había llevado toda la atención y la actividad parlamentaria propiamente dicho, la creación de las leyes, su aprobación, estaba bastante quieto. Entonces, lo que propongo es repasar cuáles son los proyectos, las iniciativas legislativas en materia de políticas de drogas y ver qué hay a nivel internacional. Y allí lo que aparece a nivel internacional, a nivel regional, es que tanto en Colombia como en Estados Unidos se debate sobre la regulación del mercado y el control de la demanda de drogas. El domingo 29 de mayo, Colombia elegirá nuevo presidente y 2 candidatos a la presidencia propusieron sustituir los cultivos de hoja de coca por cannabis destinado para uso industrial y medicinal durante un debate realizado por la Universidad Externado de Colombia el mes pasado. Gustavo Petro, el candidato de la izquierda que obtuvo la mayor votación en las primeras presidenciales, el favorito, como dice Mariano, planteó promocionar la industrialización y exportación del cannabis y utilizarla al tiempo como una economía de sustitución de los cultivos de hoja de coca. Dejemos de producir coca, pasemos a producir marihuana. Está claro que tiran una semilla ahí, a los 3 meses la tienen pronta, ¿no? Claro, Y hablan de medicinal, además, ¿no? Ni siquiera el cáñamo, hablan de cannabis medicinal. Y también el industrial. O sea, lo que dicen es, metámonos de lleno en el negocio. Ahí puede estar un poco lo ideológico también, porque, bueno, Petro puede estar observando de reojo lo que hizo Uruguay, quizá, que fue en un gobierno de izquierda, y Petro puede llegar a ser el primer presidente de izquierda en Colombia, porque nunca gobernó la izquierda en Colombia. Y bueno, yo creo que lo ideológico acá puede atravesar este tema. Sí, hace 2 años hubo parlamentarios de diferentes alas políticas que presentaron en Colombia un proyecto para regular el mercado de la cocaína. O sea, es un asunto cocaína. Que trasciende, me parece, lo ideológico, aunque bueno, indudablemente en estos momentos lo presenta un candidato de izquierda. Pero, por ejemplo, el candidato Luis Pérez, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y empresario, también propone sustituir los cultivos de hoja de coca por cannabis para uso recreativo, industrial, medicinal y en el sector de alimentos. Y así lo proponía Pérez en el debate televisivo del 29 de marzo. La economía verde del cannabis va a ser la revolución de este país. Hay que legalizarlo en lo recreativo, en lo industrial, en lo de alimentos y en lo farmacéutico. Si el cannabis nos da 3 millones de empleos, nosotros debemos nombrar el cannabis como la hoja nacional. Y yo propondría, con respeto al Congreso de la República, que cambiáramos la bandera
¿Cómo lo aplaudieron? Ni siquiera hizo la pausa para que lo aplaudieran, ¿eh? Lo que pasa es que en ese Quería seguir momento, hablando. Habló de cambiar bandera. en ese momento mostró en el debate una bandera que veíamos ahí en la transmisión por YouTube, una bandera de Colombia con una hoja de marihuana estampada sobre la franja amarilla superior del símbolo patrio. O sea, indudablemente es una movida para llamar la atención, pero también habla de cuán instalado está el tema en Colombia. Está fuerte esa imagen, la acabamos de ver, ¿no? Sobre todo la de la hoja sobre el amarillo. En la misma línea que lo planteado por los dos candidatos colombianos, la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aprobó el viernes un proyecto de ley para eliminar la marihuana de la lista federal de drogas peligrosas, un paso histórico hacia su despenalización en todo el país. El proyecto se aprobó por 220 a favor y 204 en contra. Los demócratas votaron en bloque y solo 3 republicanos se sumaron, por lo que la aprobación en el Senado parece que no saldrá, ya que necesitan 10 votos de los republicanos. Y en medio de este escenario regional, Uruguay sigue apareciendo a la vanguardia de las políticas de drogas y el tema está en debate. En estos momentos hay sobre la mesa 7 iniciativas vinculadas a drogas presentadas por la coalición de gobierno. Y al mismo tiempo hay acciones concretas del Poder Ejecutivo en materia de represión y atención a las adicciones. Vamos a hablar principalmente hoy de las iniciativas legislativas. El menú está compuesto por 7 y el orden en el que las voy a mencionar a continuación es arbitrario. En primer lugar, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, propuso sacarle el IVA a algunos alimentos y ponérselo a la marihuana que se vende en las farmacias. Esto fue hace unos días. En segundo lugar, la senadora colorada Carmen Sanguinetti propuso reformar el artículo 74 de la Ley de Urgente Consideración, que restableció la pena mínima de 4 años para las personas que ingresen drogas a determinadas instituciones como las cárceles, los centros educativos o los hospitalarios. Los primeros meses de aplicación de la Ley de Urgente Consideración revelan que hasta el momento el 95% de las personas que caen presas por intentar ingresar drogas a las cárceles son mujeres. Lo que plantea Sanguinetti es que es un artículo que discrimina a las mujeres en ese sentido. En tercer lugar, podríamos ubicar los allanamientos nocturnos, la propuesta impulsada por el Ministerio del Interior y por el senador Carlos Cami de modificar la Constitución para habilitar a la policía a realizar allanamientos nocturnos. Tomar el vivir sin miedo de Larrañaga. Exacto, solo una parte de las 4 que se impulsaban, bajo el argumento, en principio, de que esta modificación constitucional es necesaria para combatir el tráfico, el microtráfico de drogas. Y por último, en cuarto y quinto lugar, aparecen 2 iniciativas similares que tienen que ver con el tratamiento de las adicciones y de ciertas situaciones límites. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, impulsa una ley para poder internar a las personas contra su voluntad cuando haya un riesgo para sí o para terceros vinculados al consumo de sustancias psicoactivas o problemas de salud mental. Él dice que el gobierno tiene que tener esa potestad y la obligación de actuar. Y ese proyecto lo apoya Radio, es más, lo hablaron entre ellos y lo acordaron entre ellos. Exacto. En quinto lugar, como decía, el proyecto de la diputada colorada Nivia Reich, quien propone un mecanismo para consagrar la voluntad anticipada de recibir tratamiento en caso de consumo abusivo de drogas. Si se aprueba este proyecto, un adicto, cuando esté con sus condiciones claras de entendimiento, podrá expresar su voluntad de ser internado en cualquier otro momento. Estas son las 5 propuestas legislativas y el gobierno, y del gobierno también, porque la de Lema es una propuesta de gobierno. Y en paralelo a estos proyectos de ley o reforma constitucional, el Ejecutivo ha tomado otras medidas, como por ejemplo, el lunes, el ministro Lema y el presidente de ACE, Cipriani, inauguraron 2 centros diurnos para atención de personas con uso problemático de drogas. Estos centros diurnos, ubicados en el centro de Montevideo, trabajarán con quienes se encuentren en tratamiento ambulatorio con un mínimo de 7 días de abstinencia al momento del ingreso. Las autoridades destacan que un alto porcentaje de las personas que están en situación de calle tienen o tuvieron un consumo problemático de drogas y por eso resulta importante tener espacios de articulación entre los diferentes organismos para atender esta población. Y en ese evento, en la inauguración de los centros diurnos, el lunes estaba la presidenta de la República, Beatriz Argimón, también estaba el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radrío, y consulté a ambos sobre estos proyectos vinculados a drogas que están o llegarán al Parlamento. A la vicepresidenta la consulté particularmente por el proyecto de Sanguinetti, que propone bajar las penas de quienes entran droga a las cárceles, porque es un proyecto que propone modificar la Ley de Urgente Consideración. Exacto.
que fue confirmada por la ciudadanía. Siempre es bueno recordar hace pocas semanas. Siempre es bueno recordar Sanguinetti Carmen, por las dudas, por si prendieron recién la radio, y no Sanguinetti Julio. Senadora de Senadora Ciudadanos. colorada. Sí. Sobre esa iniciativa, Argimón me decía que para el Parlamento es fundamental lo que puede aportar el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, en cuanto a información técnica. Y entonces le preguntamos a Petit qué piensa sobre esta propuesta, la de bajar las penas a quienes ingresan drogas a las cárceles. También esto alcanzaría a quienes ingresan droga a los hospitales o a otros centros totales, digamos, institucionales, pero el asunto acá, a quienes involucra principalmente, es a quienes entran droga a los centros penitenciarios. Y esto nos decía Petit. Las normas procesales y penales sin duda son muy complejas, son como un puzzle o piezas que se encajan unas a las otras y que una vez que se ponen en funcionamiento, los observadores, los operadores del sistema de justicia y los legisladores ven que muchas veces ciertas previsiones no se cumplen o que hay cosas nuevas o hay a veces fisuras en las normas. Por citar un ejemplo, el Código de Proceso Penal, que fue aprobado luego de un larguísimo proceso donde intervinieron los técnicos y los catedráticos más capacitados en la materia, ha tenido luego de su aprobación más de 10, unas 15 modificaciones. En ese sentido, hay varios aspectos, las normas penales y las normas procesales penales, que estaban en discusión desde hace tiempo y sobre las cuales hay que seguir trabajando. Uno de esos puntos es el fenómeno del ingreso de pequeñas cantidades de droga a la prisión, muchas veces de sustancias que son legales en el mundo exterior, como la marihuana. Allí hay un artículo que prevé 4 años de mínima de prisión para el ingreso de droga a cárcel, que en muchos casos es una pena muy desproporcionada dada la mínima cantidad que se ingresa de droga a la cárcel. Eso hay que repensarlo, se está trabajando en eso, hay un diálogo con varios legisladores, nuestra oficina apoya la idea de que eso se pueda ajustar, probablemente haya que cambiar la dosimetría, o sea, la dosimetría penal, la pena, para bajar sobre el texto. Hay otros textos del código que permiten justamente el no ingreso a prisión con determinadas circunstancias. Sobre eso mantenemos diálogo con todas las bancadas. Creo que hay una actitud muy, muy positiva de que allí hay que ajustar esa norma. Sabemos que está la senadora Sanguinetti trabajando con eso, pero también estamos hablando con otros senadores y diputados. Creemos que es muy importante ese cambio porque es una muy mala herramienta de combate al narcotráfico, ese delito, porque lo que hace es dejar muchas veces en situación de abandono a niños y adolescentes y provocar un daño familiar y consolidar la pertenencia de esa persona a un mundo delictivo sobre el cual hay que buscar otras alternativas. Ahí escuchábamos al comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que es abogado, profesor y también periodista, o ex periodista hoy se podría decir. ¿Y qué dijo Daniel Radio? Bueno, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas también le parece bien que se impulse este proyecto de ley que presentará la senadora Carmen Sanguinetti. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la declaración que hizo la senadora Sanguinetti. Espero que el planteo que ella va a realizar prospere, me parece que tiene razón en lo que está planteando. Acompaña entonces el secretario de la Junta de Drogas. El proyecto entrará al Parlamento con el apoyo de Petit, con el apoyo de Radio y además seguramente con el apoyo del Frente Amplio, porque impulsaba la derogación de este artículo que ahora pretende ser modificado. Lo que advertía también Petit es que hay que tener cuidado con la modificación de las penas del Código Penal, porque es un sistema total, absoluto, y esto fue aprobado hace muy poco, confirmado por la ciudadanía en un referéndum. Entonces, meterle mano a una ley que fue confirmada por la ciudadanía puede generar algunos reparos legítimos. Eso nos decía también Petit. Tema número 2, en materia de política de drogas, hablemos de la propuesta de Cabildo Abierto de gravar con IVA a la marihuana a cambio de quitarle este impuesto a otros artículos, por ejemplo, a algunos alimentos. Escuchemos qué dice el secretario nacional de la Junta de Drogas sobre esta propuesta. En principio, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que lo que no me parece bien es que lo planteemos como un intercambio de cromos, o sea, que cambiaron las figuritas, si le bajás el impuesto a este, yo te pongo a este, no. Lo que tenemos que pensar seriamente es si corresponde
opción de ponerle un impuesto al valor agregado a la venta de cannabis, que en principio yo tengo una posición favorable. Me parece que hay que estudiarlo, pero yo me parece que no es una mala idea, al contrario, pero insisto, no me parece adecuado plantearlo en términos de cambio de figuritas, de que si le bajamos el IVA a unas cosas, entonces le ponemos a ver como si fuera. No, me parece que es una idea que hay que estudiarla seriamente, independiente de lo que se haga con el IVA de otros productos. Claro, lo que pasa es que Cabildo Abierto quizá ya lo plantea como solución. Lo que está pidiendo Cabildo es que se le quite el IVA a varios alimentos de la canasta básica. Y dice, bueno, ya sé de dónde sacarlo, de acá. Igual te podrás imaginar que el IVA que el Estado puede recaudar vendiendo marihuana es bastante menor el monto de lo que necesitamos para bajar el IVA de todos esos alimentos, ¿no? Que algunos los recordaba Domenech en el Parlamento el otro día. Pero el asunto es que es una señal de Cabildo Abierto de grabar el IVA y que Radio dice, en principio no estoy en desacuerdo, me parece bien discutirlo, pero sin la base de trocar una cosa por la otra. Lo que me contaba Álvaro Perrone hace un rato es que ellos van a consultar, a Cabildo consultará al Ministerio de Economía para saber de qué manera se puede instrumentar este gravamen y pretenden incluirlo en el proyecto de rendición de cuentas que ingresará en junio al Parlamento. También lo consulté por el proyecto de Carmen Sanguinetti, lo que decía es queremos conocer las cifras, queremos saber realmente a cuánta gente perjudicó, a cuánta gente afectó la LUC, cuántas son las mujeres que entraron por ingresar drogas a las cárceles. Eso tiene que estar sustentado, ese proyecto, en datos. ¿Le parece bien si pasamos al tema número 3? ¿Cuál es? El tema número 3 es la habilitación de los allanamientos nocturnos. Sobre este asunto, Argimón dijo a Punto de Encuentro que Cami está trabajando en una propuesta concreta y que aún resta definir si propondrá habilitar allanamientos nocturnos en casos vinculados al tráfico de drogas o si será para todos los delitos. Ahí hay un tema muy evidente. Esto me decía, esto no tiene por qué estar vinculado específicamente a cerrar bocas, sino que puede que se habilite a la policía a entrar por otro delito. Claro, es más, hay juristas expertos que consideran que de repente habría que habilitarlos para determinada situación. Yo recuerdo que Chediak estaba de acuerdo con los allanamientos nocturnos solo si tenés que desbaratar a una banda narco importante, pero para el resto de los casos no, él no compartía, no estaba de acuerdo. Lo que decía Argemón es que no se puede abrir el juego, no se puede abrir la discusión hasta que eso no esté claro, y eso estará claro cuando Cami presente el proyecto o el Ministerio del Interior lo haga. Esa iniciativa está en sintonía con la política de combate al microtráfico impulsado por el Ministerio del Interior. Es la bala de plata contra las bocas de droga, esto dijo Luis Calabria, el director de la Secretaría del Ministerio del Interior. Uruguay es de los pocos países en el mundo que no tiene esta posibilidad. Sería una herramienta fundamental para la policía, agregó Calabria en diálogo con Telemundo sobre los allanamientos nocturnos. Desde el gobierno estiman que el llamado a consulta popular se alcanzaría con el voto de 2/5 de la Asamblea General y luego sería puesto a consideración de la ciudadanía en plebiscito en octubre de 2024. Le pregunté sobre este tema a Radio, me dijo: como secretario general de la Junta Nacional de Drogas no me corresponde que opine, porque eso tiene que ver con la represión del delito y no precisamente con una política de droga sobre regulación del mercado, que es a lo que se dedica la Junta. Tema número 4 y número 5, internación involuntaria de adictos. Recordemos que hay 2 iniciativas sobre el mismo asunto, en realidad son 3, pero quiero hablar de 2 en primera instancia. Una, el MIDES, para habilitar la internación cuando haya un riesgo para quien está en crisis o para terceros, y otra propuesta presentada por Nivia Reich que propone consagrar la voluntad anticipada de recibir tratamiento en caso de consumo abusivo de drogas. La Cámara de Diputados aprobó en octubre, con los votos de la coalición, el proyecto de ley que habilita a una persona mayor de edad psíquicamente apta que padezca una adicción a expresar su voluntad manifestando querer ser sometido a una internación para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social cuando se encuentre bajo los efectos de su drogadicción. Este proyecto se aprobó con 54 votos en 91, votaron en contra el Frente Amplio y el Partido Independiente y pasará al Senado. Reich explicó entonces que al contrario de lo que dice el Frente Amplio, no se trata de una internación compulsiva porque la persona toma la decisión en uso de su plena capacidad, en forma voluntaria y consciente. Este proyecto recoge una iniciativa que llevó al Parlamento la organización Madres del Cerro y, como decía, estará a estudio del Senado. Hay que ver qué pasa con ese proyecto. Radio, el secretario de la Junta de Drogas, está de acuerdo con la propuesta del ministro Lema
que es la de internar a la persona en situación de crisis. Sí. Es más, hasta se podría decir que la prepararon juntos esa, porque se reunieron un par de veces para dejarlo listo, ese proyecto. Pero no está de acuerdo con esta propuesta que fue aprobada en diputados y que ahora pasará al Senado, que es una iniciativa de la diputada Reich. Con respecto al que presentó el Ministerio de Desarrollo Social, yo tengo una opinión en términos generales favorable, porque lo que propone es en situaciones de intoxicación y riesgo y propone una situación de salida de la emergencia que a mí me parece bien, de internación ahí involuntaria cuando hay riesgo, digamos, ¿no? Cuando hay riesgo de vida. Y a mí eso me parece bien. Lo otro, el proyecto en general yo soy contrario a los tratamientos que se pretenden imponer de modo, digamos, involuntario por dos razones. La primera, porque son irrespetuosos de las personas, pero sobre todo porque son ineficaces, porque no dan resultados, porque lo principal que se necesita para que los tratamientos funcionen es motivación. Lo que hay en el Parlamento es un proyecto que se llama de voluntad anticipada, que es un poco peor en realidad, porque no solo propone la compulsividad, sino que además pide que por escrito se renuncie a la voluntad de negarse. O sea, es un poco peor. Me parece que ese proyecto sí sería muy malo que se aprobara. Con ese discrepa de frente. Pero apoya el de Lema. Sí, el de Lema sí, pero digo, con este discrepa. ¿No? Pero hay que ver cuáles son los acuerdos entre los socios de la coalición que se tejen en estas políticas concretas, qué ley se apoya, digamos, y qué ley se aprueba, cómo se consiguen las mayorías. A estos 5 proyectos que mencioné hasta ahora se suman 2 más del diputado Martín Sodano de Cabildo Abierto. El diputado propone la habilitación para que la justicia disponga la internación compulsiva y sin consulta a las personas en esa situación. O sea, da un paso más, pero es un tercer proyecto sobre internación compulsiva. Y también estará a estudio del Parlamento. Radio apoya, como decíamos, el proyecto de Lema del Partido Nacional, pero Cabildo Abierto y el Partido Colorado también tienen iniciativas propias y por lo que todo indicará que este año se va a cocinar esto y se va a terminar de definir qué es lo que sale en definitiva. Sodano presentó en diciembre además otro proyecto que también propone declarar de interés el tratamiento de las personas con uso problemático de drogas imputadas por delitos, ya sea que estén relacionadas o no con su adicción, y en esa iniciativa el diputado plantea crear un centro de tratamiento específico dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación destinado a las personas que cumplen medidas sustitutivas a la prisión y además un segundo centro destinado a quienes están cumpliendo penas efectivas en la cárcel. En definitiva, hay un menú variado de propuestas y un rumbo que parece difuso porque parece haber 2 miradas dentro del gobierno. Una que prioriza lo represivo, representada por Alianza Nacional, por el Ministerio del Interior, y otra que trabaja sobre la regulación del mercado, representada por Daniel Radío, el secretario de la Junta Nacional de Drogas. Esto le ha traído problemas en la interna de la coalición a Radío también, ¿no? Sobre todo con Cabildo y con algunos colorados, pero bueno, ya hasta el presidente lo respaldó a Daniel Radío. Sí, y Dastugue que dijo que no representaba a la coalición. Sí, claramente hay una tensión allí. Bueno, con algunos blancos como Dastugue tuvo diferencias también, pero Radío tiene el apoyo del presidente de la República. Y como me decía, también lo que me lo decía Milton Romani, ex secretario de la Junta Nacional de Drogas, me decía, también Radío lo que ha logrado es consolidar una política estatal en materia de drogas que comenzó en el gobierno de Valle, con Leonardo Costa como secretario de la Junta Nacional de Drogas, o presidente en ese entonces, que lo continuó el Frente Amplio y que hoy sigue en pie, que es esta de regular el mercado en lugar de aplicar un modelo prohibicionista. La prioridad para Radío es consolidar el modelo de regulación del mercado de la marihuana, decía él, demostrarnos a los uruguayos y al mundo que el prohibicionismo no es el camino, trabajar en mejorar en el acceso a la marihuana para no perder mercado con los narcotraficantes, trabajar también en la prevención y la atención de adictos. Esta semana, por ejemplo, participó en la inauguración de un dispositivo Ciudadela en Melo, donde no había un centro de información, asesoramiento, diagnóstico y derivación en drogas. Dispositivos Ciudadelas, en estos momentos hay en 18 departamentos, queda uno por completar. Entonces él dice, estos son temas que no salen en la prensa, pero en esto estamos trabajando todos los días. Nico, y para cerrar esto, ¿qué opina Milton Romani del actual manejo de la situación? El ex secretario de la Junta Nacional de Drogas y ex representante permanente ante la OEA durante los gobiernos del Frente Amplio,
habló del tema, habló largo y tendido, como también habló Radio, y estoy muy agradecido por eso. Y básicamente vamos a compartir 3 minutos de todo lo que dijo, pero lo que hace es, la pregunta que le hice es cómo está parado hoy Uruguay en materia de política de drogas tras 15 años en los que terminó ubicado a la vanguardia en esa materia a nivel regional. El mundo parece insinuarse que camina hacia un enfoque distinto en la que Uruguay ha sido líder, que es esto de regular los mercados, es decir, de aceptar que el consumo de drogas es una debilidad humana, que si está mercantilizada es peor, que si está en manos del mercado del narcotráfico y de las organizaciones criminales que además se dedican a otra cosa, es mucho peor, y que por lo tanto el Estado, la sociedad, tienen que asumir la responsabilidad compartida de regular los mercados, porque en estos momentos están regulados por el narcotráfico, y pretender, como dice Calabria, encontrar la bala de plata, bueno, yo lo felicito, que vaya a buscar al hombre lobo, porque en realidad la bala de plata contra el narcotráfico no la tiene nadie, y ha sido fracaso tras fracaso desde que Nixon planteó la guerra contra las drogas. Estados Unidos, que tiene un drama brutal en ese sentido, avanza hacia la ley federal de regulación de la marihuana. En Canadá ya es ley a nivel nacional. El mundo está discutiendo otras variantes que eliminan el mecanismo de incorporar más violencia, más represión, que no resuelve los temas. Entonces, yo por un lado saludo, me parece muy bien la impronta que le ha dado Daniel Radio a la política de drogas. Lamento y en cierta medida lo compadezco que esté en una coalición que está muy tensionada y muy tentada de recurrir a esto, que ya lo vimos cuando un bandido quiso contrabandear el artículo 72 en la rendición de cuentas para atacar precisamente y horadar a los clubes canábicos, que uno se pregunta cuál es el sentido que tiene esto. Bueno, yo creo que el sentido es que hay un gerenciamiento de los malos policías que viven de el control de las bocas y quieren tener el control también de los clubes. Esa es una percepción que yo tengo y no involucro a todos, pero cuando uno tiene a la policía como único eje de resolución de las violencias sociales y del narcotráfico, está perdido. Por algo tenemos una Junta Nacional de Drogas que la integran 9 subsecretarios. Allí es donde se tienen que definir las cosas. No la define el Ministerio del Interior, no la define la policía. Bueno, si la definen, que se hagan cargo. Ahí estaba Romani, ¿no? También confirmando algo que se viene dando en los últimos tiempos, y es que la gestión de Radio parece tener más respaldo del Frente Amplio que de muchos socios de Radio en la coalición multicolor, ¿no? Más allá de lo de Lema, que ya como venimos diciendo, hay un proyecto que Lema presentó, pero que es impulsado por Radio, porque de hecho acá nos dijo que estaba hasta su mano Radio. En ese proyecto que Radio acompaña, hasta está la pluma de Radio también. Pero más allá de eso y del apoyo del presidente de la República y de algún colorado como Pasquet, después hay muchos socios de la coalición multicolor que en realidad no están contentos con la gestión de Radio, y en cambio vos consultas a todos los frente amplistas y seguramente un 99% apoya el trabajo de Radio. Permíteme hacer un apunte sobre eso que estás diciendo, y es: Radio, por lo que está diciendo, estaría de acuerdo con el proyecto de Martín Lema, con el proyecto de Carmen Sanguinetti y con modificaciones con el proyecto de Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. Entonces tienes un secretario de la Junta Nacional de Drogas que de alguna manera también está alineado con muchas de las propuestas de la coalición, quizá no con otras, pero me parece que
se puede acomodar un poco el vínculo en la medida de que el Radio y el Partido Independiente yo me refiero a los elogios. cedan ante pedidos o ante propuestas cedan o estén de acuerdo directamente. Con Carmen Sanguinetti, que también viene del sector de Talvi, está espalda con espalda también, como con Ope Pasquet, pero digo, en materia de elogios ha sido más elogiado en los últimos tiempos por el Frente Amplio que por la coalición multicolor en masa. Digo, ¿no? ¿Fole tiene algo para decir? Ese no fue el tiempo. Yo simplemente le diría que la guerra contra las drogas hace años que se sabe que es una insensatez, pero la hizo el gobierno anterior también. Todos los ministros del Interior hacen guerra contra las drogas. El tema es una política de drogas, como tú reseñaste, lo difícil que está haciendo entender. Vos decís que no se gana nunca esa guerra. No sé, ya se sabe que no se gana, pero la peleó también el Ministerio del Interior anterior. O sea, los ministros del Interior pelean esa pelea, siempre. No es que no la peleen porque lo tienen que hacer. Y la tenés que dar la lucha. La tenés que dar, pero hay una política de drogas es sano que exista, porque mientras haya un mercado de consumidores, habrá un mercado de vendedores. Es una especie de la crítica famosa. Los Estados Unidos te mandan la DEA, pero hacia donde va la droga es a ellos. Y después hay otro tema también, y es que el mundo no es estático, sino que se sigue moviendo y siguen pasando cosas vinculadas al tema que afectan a Uruguay indudablemente. Entonces, quedarse quieto también pero es un tema de una profundidad enorme, porque una persona que es adicta a las drogas solo va a parar el día que lo decida. Vos podés hacerle 4.000 internaciones, 4.000 desintoxicaciones, pero una vez que sale a la calle, va a la esquina de nuevo a buscar lo que considera que es su manera de evadir un sistema que no comprende. Entonces, no, pero aparte si das la batalla también está bueno, pues estás enviándole una señal a los narcos, ¿no? Acá controlo, digo, si tenés que desbaratar alguna banda narco de vez en cuando. Tiene que caer por lavado también, claro. Si no le sacas el poder dinero, económico. Que lo único que les duele es el dinero. La droga vuelve de nuevo. Otra cosa para cerrar, que no es una prioridad de Radio, pero me decía, por ejemplo, las farmacias hoy no pueden vender marihuana sin THC, sin el componente psicoactivo, y mucha gente quisiera fumar marihuana o consumirla sin el componente psicoactivo. Eso no se puede hacer porque la ley lo prohíbe, porque la ley solo habilita la venta con THC en farmacias. Entonces dice, ahí tenemos de repente un escollo legal bastante absurdo, que pensando en todas las cosas que se podrían mejorar, ¿no? Claro. No hay farmacias que vendan marihuana en Rivera ni en Colonia, por ejemplo. Hay una sola en Canelones. Hay mucha cosa por mejorar y bueno, el asunto es que está en debate. Indudablemente hay tensión dentro de la coalición de gobierno y dentro del Poder Ejecutivo también. Esto que me decía sirve para cerrar con un recuerdo de Pomelo, el personaje que hacía Diego Capusotto, que un día llamó a Defensa del Consumidor, con lo que decías del THC, llamó a Defensa del Consumidor para denunciar que le habían vendido marihuana que no pegaba. ¿Y, bueno, ¿Y dónde, señor, se la vendieron? No, acá, tal dirección, todo puni, fueron y una boca y desbarató una boca con esta denuncia. Hay un famoso cuento de la Argentina que es un poco más grande que nosotros, donde quemaban la droga, había un horno con una chimenea, y un día se encontraron un esqueleto clavado con las uñitas arriba de la chimenea. O sea, alguien se fue a snifar y quedó ahí. Hasta eso llegó a pasar en la Argentina, ¿no? Bueno, Nicolás, son las 10 de la mañana. Además viene invasión de mujeres. No, esto es una locura. Sí, estamos pasados, Camille. ¿Querés entrar? Ya me llevaron el auto. No, dice que no quieren. Ya me llevaron el auto.